Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. En el primer capítulo exploramos las complejas causas que llevaron al mundo al borde del abismo, desde las tensiones políticas y económicas hasta los resentimientos acumulados tras el final de la Primera Guerra Mundial. Hoy, en este nuevo episodio, nos sumergiremos en uno de los eventos más trascendentales de la historia moderna: la invasión a Polonia. En agosto de 1939, el mundo contuvo el aliento, mientras las potencias europeas observaban con recelo los movimientos de Alemania. La diplomacia se desmoronaba y la sombra de la guerra se cernía sobre el continente. Y en septiembre de ese mismo año, la paz se desvaneció en un instante cuando las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca, ocasionando una cadena de eventos que cambiarían el curso de la historia. Desde las estrategias militares hasta las vidas humanas detrás del conflicto, en este episodio exploraremos los eventos que marcaron el inicio de uno de los periodos más oscuros y devastadores de la historia mundial. Así que prepárate para sumergirte en los detalles de la invasión a Polonia y descubrir cómo este país se convirtió en el epicentro de un conflicto que sacudió al mundo entero. Bienvenidos a Historias, capítulo 2, la invasión a Polonia. La invasión a Polonia también fue conocida como la Campaña de Septiembre y ocurrió el 1 de septiembre de 1939. Alemania invadió a Polonia de una manera rápida, usando una táctica militar conocida como la Guerra Relámpago. Esta táctica se basaba en un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles que atacaban con velocidad y sorpresa para impedir una defensa coherente. A Hitler le tomó solo un mes tomar Polonia. Además, contó con el apoyo de la Unión Soviética, gracias al pacto secreto que tenía con ellos. El 17 de septiembre, la URSS invadió Polonia, lo que hizo imposible toda resistencia y se repartió el país con Alemania. Esta acción le demostró al mundo el poder que tenían los nazis. A pocos días de la invasión de Polonia, Francia e Inglaterra se pondrían del lado polaco y le declararon la guerra a Alemania. Inició lo que se conoce como la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión concluyó el 6 de octubre con la división y anexión por parte de Alemania y la Unión Soviética según los términos del Tratado Fronterizo Germano-Soviético. Pero para entender esta invasión es necesario desglosar todas las acciones que ocurrieron de manera cronológica. El primer paso que hizo Alemania para justificar el ataque a los polacos fue la Operación Himmler, también conocida como la provocación de Gleivest o el incidente de Gleivest, dirigida por Alfred Helmut Naujoch bajo las órdenes de Reinhard Heydrich. Fue una operación de bandera falsa contra la estación radiofónica de la entonces ciudad alemana de Gleivest, la noche del 31 de agosto de 1939. Una operación de bandera falsa es una misión encubierta llevada a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñada para hacer creer que fue llevada a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos, esto es, la bandera de un país diferente al propio. En la Operación Himmler utilizaron prisioneros de campos de concentración vestidos con uniformes polacos, y los nazis llevaron a cabo un asalto a la estación de radio alemana, donde dispararon armas de fuego y colocaron explosivos
para luego difundir un mensaje en que se animaba a la minoría polaca de Silesia a tomar las armas contra el Führer. El objetivo era hacer que pareciera que Polonia estaba perpetrando un acto de agresión contra Alemania. Posteriormente, las autoridades nazis presentaron este evento como una provocación polaca, utilizando el supuesto ataque como justificación para el inicio de la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Este incidente ilustra la manipulación propagandista y las tácticas de falsa bandera empleadas por el Tercer Reich para justificar sus acciones militares y encender el conflicto que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Además, se pone de manifiesto cómo los eventos aparentemente aislados pueden ser instrumentalizados para servir a objetivos políticos más amplios con consecuencias devastadoras para la humanidad. Sin embargo, este pretexto de la propaganda nazi fue inútil, ya que ni Francia ni el Reino Unido lo aceptaron como válido, declarando la guerra a Alemania, y así inició oficialmente la Segunda Guerra Mundial. La fuerza militar alemana se dividió en dos grupos de ejércitos, el principal en el sur, comandado por el general Gerd von Rundstedt, que debía partir de Eslovaquia y Silesia, y un segundo grupo al norte, al mando del también general Oberst Fedor von Bock, que debía partir de Prusia Oriental y Pomerania. El mando de toda la operación recayó en el general Franz Haida. Utilizando la táctica de la guerra relámpago, combinaron ataques aéreos, terrestres y acuáticos para abrumar rápidamente a las defensas polacas. Las ciudades de Danzig y la región de Pomerania fueron los primeros objetivos. En la campaña de Polonia, los alemanes emplearon un total de 1.580 aviones, donde por primera vez se pudo ver la eficacia de los bombardeos en picada. Las fuerzas alemanas, altamente entrenadas y equipadas, enfrentaron inicialmente una fuerte resistencia polaca en la frontera. Hubo intensos combates en lugares como Westerplatte, donde un pequeño destacamento polaco resistió durante varios días contra un asalto alemán superior en número y armamento. A pesar de la valentía y la determinación de los soldados polacos, las fuerzas alemanas tenían una clara ventaja en términos de tácticas, equipo y apoyo logístico. Además, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, dominó los cielos bombardeando ciudades y bases militares polacas, debilitando aún más su capacidad de defensa. A medida que la Wehrmacht avanzaba, los polacos se retiraban de sus bases de operaciones avanzadas cerca de la frontera entre Alemania y Polonia, para ir hacia las líneas de defensa más establecidas al este. Esto los dejaba vulnerables, y en la batalla de Zula, los alemanes lograron una ventaja increíble. Las fuerzas polacas tuvieron que replegarse hacia el sureste para defender la cabeza de puente rumana, esperando el apoyo de Francia y Reino Unido. La cabeza de puente rumana era un área en el sureste de Polonia, y defenderla era parte de un plan alternativo en caso de que fuera imposible proteger las fronteras polacas. En ese territorio, Polonia podría organizar una protección exitosa y resistir hasta la prometida ofensiva francesa en el frente occidental. Sin embargo, esto no sucedió. El 3 de septiembre, Francia y Reino Unido, basándose en sus acuerdos con los polacos, le declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, su ayuda fue muy limitada. Francia solo logró invadir una pequeña parte de Alemania, y el ejército polaco fue derrotado inclusive antes de que llegara la fuerza expedicionaria británica a Europa. No obstante, la batalla de Zula fue uno de los enfrentamientos
más importantes durante la invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939, marcando una fase crucial en la campaña polaca. Tuvo lugar del 9 al 19 de septiembre de 1939 en la región central de Polonia, cerca del río Szula. La batalla de Szula comenzó como un intento polaco de contraatacar y detener el avance alemán hacia Varsovia, la capital polaca. Durante varios días hubo intensos combates a lo largo del río Szula y en los alrededores, con ataques y contraataques por ambas partes. A pesar de la valentía y la tenacidad de las fuerzas polacas, fueron superadas en número y equipo por las fuerzas alemanas, que contaban con una supremacía en tanques y aviación. A medida que avanzaba la batalla, los alemanes lograron romper las líneas polacas y ganar terreno. La batalla de Szula fue una derrota significativa para Polonia. Aunque las fuerzas polacas mostraron coraje y resistencia, no pudieron detener el avance alemán. La victoria alemana en Szula allanó el camino para la caída de Varsovia más adelante y la rendición polaca a finales de septiembre de 1939, marcando el fin de la campaña polaca y el inicio de la ocupación alemana. La rápida y abrumadora invasión alemana dejó a Polonia indefensa. El 17 de septiembre, la Unión Soviética también invadió desde el este, completando la ocupación de Polonia y dividiendo el país según lo acordado en el pacto Molotov-Ribbentrop. Esto marcó el inicio de una ocupación brutal que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El pacto Molotov-Ribbentrop, como vimos en el episodio anterior, sucedió antes de la invasión a Polonia. Alemania y la Unión Soviética firmaron el pacto en agosto de 1939, y era un acuerdo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética, permitiendo a Hitler invadir Polonia sin preocuparse por una intervención soviética. Después de varios días de intensos combates y ante la falta de refuerzos, las fuerzas polacas se vieron obligadas a retirarse. El 19 de septiembre, el general polaco Kutzepa ordenó la retirada de sus tropas hacia el este para evitar ser rodeadas y aniquiladas por los alemanes. La invasión de Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría el curso de la historia de la humanidad y tendría consecuencias devastadoras para millones de personas en Europa y más allá. Ante la llegada del ejército soviético y el inefectivo apoyo de Francia y Reino Unido, el gobierno polaco llegó a la conclusión de que la defensa no era necesaria en Puente Rumana y ordenó una evacuación de emergencia de sus tropas. Las fuerzas alemanas y soviéticas cada vez ganaban más territorio. Con la invasión tanto de Alemania como de la Unión Soviética, Polonia quedó rápidamente dividida entre los dos países. Según el pacto secreto, la línea divisoria entre las esferas de influencia alemana y soviética corría aproximadamente a lo largo de los ríos Narew, Vistula y Grzecz. Tanto Alemania como la Unión Soviética ocuparon sus respectivas partes del país. Esto resultó en una brutal ocupación que incluyó represión política, deportaciones masivas, ejecuciones y el establecimiento de regímenes dictatoriales en los territorios ocupados. La colaboración entre Alemania y la Unión Soviética en la invasión de Polonia sorprendió al mundo y tuvo importantes implicaciones geopolíticas. Esta acción allanó el camino para la posterior expansión de Alemania hacia el este y sentó las bases para la guerra germano-soviética, que estallaría más tarde durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la división de Polonia entre Alemania y los soviéticos tuvo repercusiones duraderas en la historia de Europa del Este. En este episodio, exploramos en detalle la invasión de Polonia por parte de Alemania y la colaboración de la Unión Soviética que condujo a la división del país. Desde los primeros ataques en la frontera hasta la rendición polaca, hemos examinado cómo este evento crucial marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y cambió el curso de la historia. En el próximo capítulo, nos adentraremos en un momento aún más decisivo, la batalla por Varsovia. Descubriremos cómo la capital polaca se convirtió en el epicentro de la resistencia polaca contra la ocupación alemana y soviética, y cómo su valiente lucha simbolizó la determinación de un país frente a la adversidad. No olvides suscribirte, déjanos tus comentarios y comparte este capítulo.
Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.